tarde. Y además estamos con dos invitados de lujo. Santiago Merino, buenas tardes, director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que ha ¿Qué estado tal? con Buenas nosotros ya tardes, en alguna ocasión y te agradezco mucho de que estés otra vez aquí con nosotros. un placer, como siempre. Y Estrella de Diego, escritora, profesora de arte, académica de la Academia de San Fernando. Buenas tardes, Estrella. Somos muy fans tuyos, así que te agradecemos también que estés aquí con nosotros hoy. No, soy yo la que soy súper fan vuestra y la que os doy las gracias por haberme invitado, que me encanta. Bueno, pues este libro, como conocéis, los seguidores de la editorial y de los libros que hacemos anualmente con Antonio Santos y Jesús Marchamalo, sabéis que solemos hacer un libro al año, una biografía de formato pequeño. Este año, como veis, el tamaño ha cambiado, es un poquito más grande, en tapa dura, y no es una biografía, es una biografía más o menos, pero no es una biografía de un escritor como estamos acostumbrados. Además, hemos invitado a Luis Landero a participar en este libro. Luis Landero ha presentado con nosotros en la librería Rafael Alberti de Madrid varios de los marchamalines, como los denomina él, y nos hacía ilusión que estuviese en uno de los libros y ha escrito un precioso prólogo, muy generoso como siempre es Luis, y como, bueno, está fantásticamente escrito. Y bueno, este libro, ahora os contará Jesús de dónde surge. Es una de esas historias que cuando estamos en la feria Jesús nos va contando para amenizar los ratos en los que no hay firmas, que son desgraciadamente habituales. Y de ahí surge esta historia que todos pensábamos que era una coña de Jesús, y resulta que no, que no era una invención suya, que podía ser perfectamente, sino que era una historia real. Y bueno, de ahí cuando me lo dijo a mí, eso dijo también a Antonio, que si hacíamos este libro, dijimos que sí, que era un libro, como ahora veréis, tiene diferentes vertientes: la literaria, la gráfica con los grabados maravillosos de Antonio Santos, que ahora también os iremos mostrando, pero también tiene la parte artística, ¿no? del famoso grabado de Durero que todos conocemos, la parte también de qué es un rinoceronte, cómo se veían los rinocerontes en el Renacimiento y cuál es la imagen que ha perdurado hasta ahora. Y aquí tenemos también a Santiago para que nos hable un poco de eso, de estos animales que difícilmente veremos a lo largo de nuestra vida, posiblemente nunca lo lleguemos a ver, pero que están en el imaginario colectivo, ¿no? Bueno, como digo, un placer estar con vosotros. Estas presentaciones que hacemos por Zoom tienen el inconveniente de no poder abrazarnos y estar juntos, pero tienen la ventaja de poder reunir a este maravilloso grupo de gente que está hoy con nosotros. Ahora lo diré a través de Facebook. Sabéis que podéis enviarnos a través del Facebook de la editorial cualquier pregunta, y yo iré pasando estas preguntas a Jesús Marchamalo, que no solamente es autor, sino que además hoy es moderador de la mesa. Tiene esa doble trabajo. De ahí la amistad. Gracias, Jesús. Me encanta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a este Zoom. Nos encanta efectivamente poder reunirnos con la excusa de este rinoceronte del rey, charlar entre otras cosas de rinocerontes. Gracias a Santiago Merino, es el director efectivamente del Museo de Ciencias Naturales. Cumple 250 años este año. No Santiago, que estaría estupendamente conservado, sino el propio museo. Ya le felicitamos por este cumpleaños y le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde para hablar, entre otras cosas, de rinocerontes también. Le preguntaba hace un minuto, digo, ¿se ha traído una camisa de rinocerontes, Santiago, o no? Y me ha dicho, son leopardos, pero podrían pasar por rinocerontes si no nos acercamos demasiado para comprobarlo. Estrella de Diego es escritora, es catedrática, es comisaria de exposiciones, es amiga, y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde porque está recién vacunada y está, felicidades por esta segunda dosis de la vacuna, pero está luchando durísimamente, no sabemos si con Astra o con Seneca, y confiamos en que finalmente acabe venciendo Estrella, seguro que sí. Buenas tardes, Estrella, y gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y Antonio Santos es el compadre con el que cada año hacemos estos libros, estos librines, estos marchamalines, como dice Landero, y que este año es un poco menos marchamalín que otras veces porque es un libro ya claro, es un rinoceronte al fin y al cabo, y es tapa dura. Luego hablamos con Estrella, que nos va a contar una historia simpática con el libro. Pero comenzamos con Santiago, si les parece. ¿Sabía Santiago esta historia del rinoceronte? Es una historia tan singular. Hay muchos animales de este tipo, protagonistas de estas aventuras absolutamente fabulosas y reales, verídicas.
Pues fíjate, yo la historia concreta de este rinoceronte no la conocía, con lo cual he disfrutado mucho leyendo el libro y además con esas ilustraciones también tan bonitas y enterándome de toda la epopeya que sufrió este animal, ¿no? Pero es verdad que en aquella época, pues claro, se abrían nuevas rutas comerciales que venían del otro lado del mundo y empezaron a llegar, sobre todo a las cortes europeas, pues estos animales fantásticos, ¿no? Cosas que difíciles de imaginar para la gente de aquella época, sobre todo, ¿no? Ahora es muy fácil, ¿no? Poner la televisión y enseguida tienes un documental y ves cualquier cosa de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero en aquella época, imagínate, uno no solía salir de los alrededores de donde vivía, no se viajaba tanto, no era tan fácil viajar, y cuando aparecía un animal de estos, pues era una sensación tremenda, ¿no? Y como este rinoceronte hubo varios, y no solo rinocerontes, sino muchos animales extraños, ¿no? Aquí a la corte madrileña pues llegaron elefantes, llegaron unos hormigueros, por ejemplo, que también fue muy famoso y que todavía tenemos allí disecado en el museo. Así que sí, que empezaron a ser comunes, ¿no? Se empezaron a hacer frecuentes las cosas raras y los animales fantásticos, ¿no? Los animales fantásticos me encanta. Bueno, ¿quién no tiene en el imaginario artístico en su cabeza el rinoceronte de Durero, que tiene la singularidad, entre muchas otras que contamos, la singularidad de que Durero lo dibujó sin ver nunca al rinoceronte? Yo no sé si se están escuchando, me están entrando unos mensajes mientras y creo que están sonando y no sé cómo quitarlo, pero bueno, ahora intento arreglarlo, ya sé cómo hacerlo. Que digo que en todo caso que a Estrella de Diego le ha pasado algo parecido porque ha visto el libro, ahora nos cuenta que le ha parecido, pero ha visto el libro sin verlo en realidad, casi como Durero, ¿no? Buenas No se tardes. ha dado cuenta de que era tapadura. No sé por qué. Sí, no, bueno, eso ha sido me ha parecido, yo creo que el azar, yo creo en el azar objetivo, como los surrealistas, o sea, cuando las cosas pasan por algo azaroso, y esto ha sido, pues bueno, yo empiezo diciendo que esa historia de ese rinoceronte y esa imagen de ese rinoceronte de Durero es casi de mis obras favoritas. O sea, yo diría casi es como una obsesión desde que soy niña, o sea, me intrigaba muchísimo eso, que en algún sitio vi y me pareció muy intrigante, y que bueno, que me parece un fake total, ¿no? Porque efectivamente Durero, como estaba diciendo Jesús, lo dibujó de unos comentarios que había oído. Y es que, como muy bien estaba diciendo antes Santiago, cuando casi no se viajaba, cuando nadie viajaba prácticamente, pues, y tampoco teníamos fotos y los dibujos eran los que eran, pues efectivamente las crónicas de los viajes eran siempre a través del oído. O sea, tardan mucho en que las crónicas de los viajes empiecen a ser a través de la vista, podríamos decir, ¿no? Y eso es el 18, cuando la gente empieza a dibujar más, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me ha pasado algo parecido en ese azar objetivo de los surrealistas, porque, bueno, yo estoy efectivamente, estaba esperando que llegara el libro, que me había dicho Diego que estaba llegando, yo estaba esperando y de repente, bueno, no había llegado. Entonces dije, mándame por favor el PDF por lo menos, pero yo esperando que el libro llegara y que si no ayer por la tarde iba yo a lanzarme a la vorágine de los libros y no pude porque me pusieron efectivamente la AstraZeneca y de verdad que la segunda es fantástica que te la pongan, pero bueno, yo no he estado tan enferma en mi vida. Entonces, claro, me hizo mucha gracia porque yo en realidad iba a presentar un libro de oídas, conociendo además los libros de Jesús, que son siempre unos libros tan exquisitos, tan libros, tan táctiles, y los libros de Nórdica, efectivamente, yo decía, bueno, estoy aquí pues tocando de oído, como pintando de oído estaba con el bueno Durero, el rinoceronte ese que nunca vio y que pintó a través de lo que le habían contado. Y entonces, bueno, pues al final estaba yo un poco enfurruñada de que no había podido ir a buscar el libro, pero luego me ha parecido que ha sido una casualidad divertidísima y que me he impersonado en Durero con el rinoceronte totalmente con este libro. Y cuando me lo han enseñado físicamente, he dicho, uy, si está para Durero mucho más grande. O sea, que me ha pasado lo que a Durero cuando vio el rinoceronte. Es tapa dura porque al fin y al cabo es un rinoceronte. En este libro contamos la historia de Ganda. Vamos a intentar no hacer eso que se llama ahora spoiler o no hacer demasiado spoiler, pero algo tendremos que hacer. Contamos la historia de Ganda, es un rinoceronte que llega a Lisboa en 1515. Nadie en Europa hasta ese momento había visto ningún rinoceronte y por tanto se despierta una enorme curiosidad en toda
toda Europa. La noticia corre por toda Europa, hay emisarios a caballo que van contando en las distintas cortes que ha llegado efectivamente un rinoceronte a Lisboa. Un rinoceronte que se pensaba, como contaba Santiago hace un segundo, unos minutos, que era un animal imaginario. Nadie había visto ninguno y por tanto no había ninguna constancia de que realmente los rinocerontes existieran. Llega a Lisboa y efectivamente hay una serie, las cortes europeas mandan rápidamente embajadores, mandan espías para que se hagan eco del prodigio y una serie de mercaderes envían a Nuremberg, donde vive en aquel momento Durero, envían sus impresiones. Mira, es de color gris como una tortuga, tiene escamas en las patas, parece ser que tiene un cuerno. Con esos detalles que le van llegando, Durero hace el dibujo y hace el grabado. Y quería hablar con Antonio porque antes ha contado Diego, y debe ser verdad, yo no me acuerdo, pero todos cuentan que en una feria del libro, efectivamente, para llenar estos momentos en los que estás esperando que lleguen los lectores, yo les conté, hijos míos, como el abuelo Cebolleta, la historia del rinoceronte de Durero. Antonio lleva 6 años insistiéndome para que se lo escribiera y ya este año pasado me amenazó y me dijo, Marchamalo, o escribes el texto tú o lo escribo yo y hago el libro del rinoceronte porque verdaderamente es una historia fabulosa. Ahora nos la va a contar y no se quejará porque, claro, para un ilustrador tener que ilustrar un libro donde aparece un elefante, un papa, un rey, Durero y un rinoceronte y un barco que se hunde, la verdad que, vamos, es un prodigio, ¿no? de historia y de libro, Antonio. ¿Qué quieres que diga? El sí, Sí. y sí. Sí. ¿No? A ver. Sí. Sí, luego no me digas que no te dejo hablar, siempre protesta mucho Antonio porque dice que no le dejo hablar. Cuéntanos cómo nació este libro y cuéntanos cómo ha sido Bueno, dibujarlo. tú nos contaste en aquella ocasión que, porque claro, hablabas de recuerdos o no te habías puesto a investigar la historia al detalle, ¿no? Entonces tú nos contaste que Durero estaba esperando en el puerto para dibujar el rinoceronte. Y claro, yo ya me había hecho a la idea de Durero sentado en una sillita de tijera, sosteniendo un cuaderno entre sus piernas, dispuesto a captar al rinoceronte en el momento que tocase tierra. La historia no fue exactamente así, como después se verá en el libro. El rinoceronte llegó a Lisboa y en Lisboa no estaba Durero. Durero, por decirlo de alguna manera, dibujó el rinoceronte al dictado de todo lo que le fueron contando, y yo creo que para ser un rinoceronte dibujado al dictado es bastante fiel a la realidad, porque como tú has dicho, rinocerontes, tú me enseñaste una moneda romana en la que figuraba un rinoceronte, pero yo creo que sería un rinoceronte africano seguramente. Un rinoceronte asiático no creo que hubiera tocado tierra en Europa nunca, ni siquiera en la antigüedad. Por tanto, claro, era muy novedoso y esto es lo que ha dicho Estrella. Hay otro libro que no sé si habéis leído que se titula Zarafa, que es la historia de una jirafa que llega también en el siglo XVIII y recorre toda Francia a pie y es un acontecimiento. Le van haciendo establos especiales para alojarla y que acabó muriendo en el Jardín de Plantas de París y creo que está disecada allí. O sea que es cierto que, claro, en ese siglo de los grandes viajeros empiezan a llegar a Europa a través de los gabinetes de curiosidades y todas estas cosas, numerosísimos animales extraordinarios, ¿no?
Ujú. Oye, contabas efectivamente la historia de Zarafa, esta jirafa que también despertó la admiración y la curiosidad en Europa. El elefante del que habla Saramago también es un viejo elefante que llegó y que también provocó una enorme admiración. Y me gustaría, de la mano de Santiago, que nos situáramos en el principio del siglo XVI. Los marinos portugueses están empezando a descubrir rutas que llegan hasta la India. Y claro, volvían estos barcos 4 meses más tarde. Tal vez el problema del rinoceronte de Estrella es que lo hayamos mandado en un barco de vela como vino Ganda y va a tardar en llegar todavía unos días. Estrella, Uno de Remos tranquilidad. del Retiro, así. Ya te digo. Y decía Santiago que, claro, ubiquémonos en esta Europa todavía pequeña, pero de grandes exploraciones, donde de repente llegaban estos barcos de la Armada portuguesa o de la Armada española o de la Armada genovesa, llenos de animales que jamás se habían visto, comidas de colores, de especias. Debía ser absolutamente maravilloso, prodigioso, porque era como si llegaran, claro, de otro planeta con estas cosas, ¿no? Efectivamente, yo es que si me intento trasladar a esa época, me lo imagino así, ¿no? O sea, de repente eh, los europeos se abren a un mundo nuevo, porque aunque había algunas rutas establecidas por tierra, a través de Italia, etcétera, no era lo mismo. De repente, ahora hay una línea más directa, aunque como tú dices, se tardaba 3 o 4 meses a lo mejor en hacer el recorrido, pero hay una línea directa que además va atravesando por todo en la costa de todo el continente africano y tal. O sea que realmente todo lo que se van encontrando estos viajeros, estos exploradores, es fantástico para ellos, ¿no? Y claro, surge una curiosidad, sobre todo entre la nobleza y tal, que son los que tenían recursos para poder hacerse con estas curiosidades o estos animales fantásticos, por tener esto en sus colecciones, ¿no? Formar colecciones con esto. Y de ahí surgen estos gabinetes de curiosidades, ¿no? Que al principio son un almacén de cosas raras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hay de todo tipo, hay minerales, hay vegetales, hay animales, y todo, bueno, se amontona un poco allí, de alguna manera, para mostrarlo, en principio, pues bueno, a los amigos, ¿no? Los nobles a otros nobles, los reyes a los nobles, etcétera, ¿no? Pero luego esto poco a poco fue evolucionando con el tiempo, y de lo que era un gabinete de curiosidades donde se almacenaban animales fantásticos o restos de animales fantásticos, entre otras muchísimas cosas, pues poco a poco llegamos a una época en la que ya, bueno, ya en el siglo XVIII con Linneo empieza a ordenar la naturaleza, ¿no? Y a partir de ahí todas esas colecciones empiezan a tener un orden, empiezan a ordenarse de alguna manera. Ya no lo pones todo con todo, sino que, bueno, aquí van los animales, aquí van los vegetales, aquí los minerales. Dentro de estos animales, estos son de una manera, estos son de otra. Y eso termina evolucionando hacia los museos de ciencias naturales que hay hoy en día. De hecho, muchos de los museos europeos tienen su origen en estas colecciones, en estos gabinetes, ¿no? Inicialmente eran gabinetes de curiosidades, luego pasan a ser gabinetes de historia natural. En el caso del Museo Nacional de Ciencias Naturales es así, es una colección que adquiere el rey Carlos III, pero ya en aquella época, porque es 1771, que acabas de mencionar que estamos en nuestro 250 aniversario, pues en aquella época ya con un orden y tal, o sea, ya era una cosa muy, muy científica, no solo un acúmulo de objetos raros para mostrar a los amiguetes, y a partir de ahí ya pues crecen las colecciones dando lugar a lo que son actualmente museos de historia natural, ¿no? El libro comienza con este capítulo, El Rey, y habla de este rey, el venturoso Manuel I de Portugal, que efectivamente con estas singularidades fabulosas que llegaban en los barcos de la Armada portuguesa, monta una casa de fieras en lo que ahora es la Plaza del Comercio. Cualquiera que haya estado en Lisboa habrá acabado en esa plaza en algún momento, y allí monta una casa de fieras donde efectivamente tiene, bueno, pues todo tipo de animales exóticos, tenía elefantes, tenía monos, tenía pájaros de todas las especies, y donde llegó, claro, y se hizo el rey inmediatamente, el rinoceronte Ganda, que ya digo que nunca había aparecido por Europa. Citaba hasta a los italianos, a los pintores, a Italia, y esta mañana hablando con Estrella me ha encantado porque ha establecido Estrella una diferencia entre los artistas italianos y los artistas
artistas flamencos, los artistas italianos que se quedaban en su Italia natal y que acogían a estos otros artistas, por ejemplo, los artistas que venían de Flandes, que viajaban y que tenían esa curiosidad que nos lleva a pensar que no es casual que Durero fuera quien se interesara por este prodigio que era Ganda. Háblanos un poco de estos pintores flamencos curiosos, viajeros que se dedicaban a levantar acta de lo que ocurría. Bueno, más que viajeros, yo creo que lo que eran fundamentalmente eran curiosos, sobre todo porque estaban en una sociedad, antes estaba hablando Santiago de esas grandes colecciones, y yo también estoy pensando, por ejemplo, en que el gran museo en Brasil que se quemó, yo creo que hace 5 años, que era una de las grandes colecciones de historia natural de la humanidad. O sea, yo no sé cómo la gente gritó tanto por Notre Dame y no nos llevamos todas las manos a la cabeza porque se había perdido todo. Si yo no me estoy equivocando, también era de un portugués, o sea, era la colección del último emperador de Brasil, básicamente, ¿no? Y a mí me parece que esa idea de cierta curiosidad viajera, muy temprana, evidentemente, yo creo que es algo que es muy clásicamente flamenco. O sea, y por eso yo estaba diciendo antes que la pintura italiana hoy en día a nosotros nos parece que está muy lejos de nuestro gusto y que está mucho más próxima a la flamenca, pues simplemente porque es una pintura donde se hacen muchas más preguntas sobre la realidad, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo, tú también estabas esta mañana en la conversación, decías que eran más como artesanos. Sí, yo creo que más que artesanos eran como gente que tenía oficio, o sea, que sabía pintar. De repente Clara Peters estaba pintándose con muchas facetas, no para hacer un autorretrato, sino para decir, mirad qué pericia tengo, ¿no? Y claro, evidentemente esa pericia para describir el mundo también se corresponde con una sociedad, que es la sociedad evidentemente de los Países Bajos, que desde el 16-17 está dando vueltas por el mundo y aprovechando esas vueltas, ¿no? O sea, viendo lo que el mundo le puede dar y traduciéndolo para casa, que yo creo que es lo que hace todos los grandes viajes, lo que hacen, y lo que hacía Durero de alguna manera, ¿no? Traducir eso que había oído de oído para casa. Y yo creo que sí, desde nuestro punto de vista contemporáneo, vemos la pintura flamenca y vemos la pintura italiana. Hoy en día a mí la pintura italiana, y ahora lo digo aquí que estamos entre amigos y no me oye nadie, nadie en absoluto, no. Nadie, me parece muy remilgada y muy anticuada, que no se la cree nadie ya la pintura italiana. Y sin embargo, desde Durero hasta Clara Peters, hasta Van der Weyden, o sea, los tejidos, las piedrecitas, las plantitas, o sea, todo lo que pintan, pues ahí está la diferencia, ¿no? Los libros que aparecen en muchos cuadros, cuando hay una anunciación siempre hay un libro en alguna parte. Bueno, pues creo que seguimos, si les parece, con la historia de Ganda. Estas son las prodigiosas ilustraciones. Yo siempre digo que son un prodigio y verdaderamente lo son. De Antonio Jesús, Santos. si no te importa, ¿quieres que comparta pantalla y los muestro aquí en la pantalla mejor para que la gente lo pueda ver? Perdona. Somos capaces de compartir pantalla, pero por favor, quiero decir, Diego, que es un hombre de su tiempo, no como nosotros, que somos un poco flamencos. Oye, perdona, que yo que soy la más anciana comparto sin parar pantalla, un poquito de por favor. Un momento, porque si nos ponemos aquí a ver quién es más anciano, nos podemos llevar alguna sorpresa que otra. Son algunas de las ilustraciones de este libro que tienen mucho que ver efectivamente con las ilustraciones de Durero. Antonio, hablábamos antes de Estrella, nos contaba, ¿no? Cómo, claro, Durero no es que fuera un artesano, pero su padre era platero, él aprende a hacer grabados, aprende a grabar en la platería de su padre, y claro, tenía mucho de trabajo artesano y tenía también mucho de talento absolutamente innegable. Probablemente el rinoceronte de Durero sea uno de sus grabados más conocidos, y me encantaría que nos contaras cómo era ese proceso de la silografía, la talla en madera de boj sobre la que después se imprimía, y que tiene mucho que ver con esta técnica que tú dominas a la perfección, que es la técnica del linóleo. ¿Cómo era la silografía? ¿Cómo es la técnica del linóleo y estas imágenes tan absolutamente potentes y tan seductoras que haces? Pues la silografía ha sido el procedimiento de estampación casi más antiguo, anterior a la invención de la imprenta de tipos móviles, ¿no? Consistía básicamente en grabar con gubias sobre una superficie de madera.
sea, una plancha de madera. Una plancha de madera. Las Ajá. planchas a veces eran de boj, pero el boj sabéis que es un árbol de crecimiento muy lento y no se desarrolla mucho, pese a ello es un arbusto más que un árbol. Entonces se cortaban secciones cuadradas que se encolaban y con eso se conseguían hacer planchas más grandes, y si no, se utilizaban otras maderas. La ventaja, esto es una cuestión técnica del boj, es que es muy duro, pero te permite trabajar con más comodidad. Las otras maderas, por ejemplo, no sé, el cerezo, el ciprés, todas estas, hay que trabajar a beta y a contrabeta, ¿no? Entonces eso plantea unos problemas técnicos que se resuelven sobre todo a base de paciencia. Se ve muy bien en los grabados de Durero, que era muy paciente a la hora de trabajarlos, y que luego dieron paso al linóleo. En la mente de todos están sobre todo las xilografías de los expresionistas alemanes, que no utilizaban madera de boj, utilizaban las otras maderas, y con unas impresiones que nos hemos acostumbrado a ver y que nos gustan mucho, pero que no son unas impresiones perfectas como lo eran en la época de Durero, ¿no? Y Estamos viendo algunas de básicamente las... trabajaban la xilografía, que como he dicho, grabado en madera, y luego la talla dulce, que era la talla del metal con la utilización de ácidos. Que digo que estamos viendo algunas de las ilustraciones de este libro, ilustraciones, como vemos, maravillosas, que están trabajadas, nos contabas, con una gubia. Yo te he visto hacer alguna de estas ilustraciones y la verdad que es un prodigio, ¿no? Se parte de un linóleo que vas tallando, del que vas quitando ese material, eso, sacando blanco, creo que blancos, que creo que lo llamas así, y después imprimes sobre esa plancha con una tinta especial que tarda en secar una semana, 11 días, depende de si es invierno o verano. Me llamó muchísimo la atención lo que tarda en secar esta tinta, que está hecha con pigmentos naturales, ¿no? Con negro de humo, cosas prodigiosas de este tipo, ¿no? Sí, se utilizan las tintas de toda la vida. Tienen aceite de lino, que por eso tardan en secar, porque se va a evaporar el aceite. Probablemente ahora utilicen algún tipo de acelerantes y luego pigmentos naturales. Básicamente los de la combustión de vegetales o de huesos. Pues Con eso estas se son obtiene las, negro. Estas son las planchas de las ilustraciones que hemos visto, y el grabado está hecho igual. Estrella, no sé si querías decir algo y te he No, interrumpido. he dicho, no, comentaba sola, digo, Ah, he dicho, son preciosas, no, estaba comentando, son preciosas. son preciosas, como siempre, muy gráficas, con mucho movimiento. Es la que enseñaba. Esta es toda la nobleza y vamos a enseñar también el siguiente, Diego. Digo, esta nobleza lisboeta esperando a la llegada de Ganda. Y lo siguiente que vemos es un grabado original de época. Es un grabado de un médico italiano que se llama Giacomo Peni. Era un médico italiano, ya digo, que hace el primer bosquejo de Ganda. Todavía le vemos con las patas atadas bajando del barco, y esto, o algo parecido a esto, fue lo que le llegó a Durero, así que definitivamente tuvo mucho mérito Durero en convertir este bosquejo que le había hecho el médico Peni en su prodigioso, sin duda, rinoceronte, este indio. Oye, Santiago, volvemos, si te parece, claro, porque antes hablábamos de los viajes, antes hablábamos de la curiosidad de acá que despertaban estos animales, estas casas de fieras, gabinetes, y todo este mundo. Quiero decir, ¿cómo era este mundo donde de repente llegaba un animal que nunca se había visto? Es algo que nos cuesta entender a estas alturas, claro, porque basta poner la 2 a la hora de la siesta para que tengamos acceso a un mundo que entonces era un mundo que perfectamente se podía inventar, que se podía idealizar. Hay animales imaginarios, hay lugares imaginarios, hay mapas que no reflejan de manera literal la realidad, sino que la crean. Era un mundo, claro, que no tenía nada que ver con nosotros y donde todo parecía posible, ¿no? Era un mundo que estaba cambiando radicalmente, ¿no? Y eso es lo fascinante de aquella época, quizás, ¿no? Estamos hablando de la época de la primera circunnavegación al planeta, ¿no?
que demostraba por fin definitivamente que el planeta no era plano, la Tierra no era plana, ¿no? Estamos hablando de una época en la que no se conocían todos los continentes, ¿no? Y además tenemos que también tener en cuenta que, digamos, los dueños, entre comillas, de aquellos imperios eran bastante celosos de sus imperios, porque claro, había muchas envidias y muchas ganas de hincar el diente a esas nuevas tierras, ¿no? A esos nuevos mundos que se estaban encontrando. Piensa que incluso Humboldt, cuando hace su viaje a Sudamérica, tiene que pedir permiso a la corona. Y de hecho Humboldt viaja a Centro y Sudamérica porque no le permiten viajar a otros sitios, donde él quería también ir y se lo prohíben. Y cuando él va allí, porque claro, desde lo que es el crecimiento de la ciencia en Europa, hay un enorme interés por conocer aquellos nuevos mundos, aquellas nuevas tierras, con nuevos animales, con nuevas plantas que eran desconocidas y que están entrando solo a través de una vía muy estrecha, que es o bien en Sevilla o bien en Lisboa, ¿no? En los puertos principales de aquellos grandes imperios. Entonces, el afán por conocer todo aquello que era totalmente nuevo es muchísimo y, sin embargo, llega con cuentagotas, con lo cual cualquier cosa que llegaba era fascinante, ¿no? La gente se quería echar encima de aquello y verlo, porque era una cosa totalmente nueva, algo inimaginable para mucha gente, ¿no? Fijaos cómo era esta época de curiosa, tan llena de prodigios, que otro de los protagonistas es el Papa. Por cierto, vaya colección de secundarios buenos que tiene Ganda. O sea, un rey, el rey de Portugal, el rey francés, el Papa. Hablamos de León X. Contemporáneo, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo? Bueno, pues ocurría que, por ejemplo, en el Vaticano, Miguel Ángel acababa de terminar, 1515, acababa de terminar las pinturas de la Capilla Sixtina y estaban terminando de construir el Vaticano, la Basílica de San Pedro. Es contemporáneo de todo esto. León X es el Papa de Rafael, es el Papa que todavía tiene mucho poder en Europa y este rey que tenía el rinoceronte, Manuel I, decide interceder ante el Papa para que le apoye en sus políticas expansivas portuguesas. Y decide mandarle un regalo. Dice, ¿qué le podemos regalar al Papa que tiene de todo para darle una sorpresa? Y entonces los diplomáticos portugueses le dicen, por favor, mándale al Papa el rinoceronte porque no hay mejor regalo en Europa, no hay nada mejor y nada que demuestre el poderío portugués que este rinoceronte que tenemos nosotros y que no tiene nadie más en Europa. Y efectivamente embarcan este rinoceronte y se lo envían al Papa, al puerto de Génova, mandan una comitiva llena de obispos y de arzobispos y de guardias para que reciban a este rinoceronte. Esa es la Europa de la que estamos hablando y esta es la Europa donde ocurren todas estas cosas prodigiosas que estamos comentando. Yo creo que va a ser inevitable hacer un spoiler del pobre Ganda que va en el barco a Génova. No, Jesús. Pero mientras, bueno, tranquilidad, ¿quién es el moderador? Que digo, pero que mientras tanto dibuja Durero. Nos contabas antes, bueno, me encanta, por cierto, Santiago, el convencimiento con el que ha dicho ya en 1515, por fin nos dimos cuenta de que la Tierra no era plana, porque parece ser que todavía hay algún reducto intelectual en algunos lugares que terminan desconfiando de esta afirmación y no lo acaban de tener muy claro. El resto sí que lo tenemos claro desde entonces, que la Tierra definitivamente no es plana. Oye, y quería que nos hablaras de este rinoceronte. ¿Qué tiene el rinoceronte de Durero, este rinoceronte, y esta imagen tan veraz del rinoceronte y que no se corresponde exactamente con un rinoceronte, para nada, pero que sin embargo durante siglos es la imagen canónica del rinoceronte indio? Háblanos un poco de por qué tiene esta imagen, de la fascinación infantil que te provocó este rinoceronte de Durero, Estrella. Pues no lo sé, o sea, yo creo que la verdad es que tú antes estabas diciendo un asunto que me parece muy importante, muy interesante, y que también era algo de lo que estaba hablando Santiago. O sea, en ese momento se empieza a diseñar, o sea, en el siglo XVII, o sea, el siglo XVI, se empieza como a diseñar el mundo. Y de hecho a mí siempre me llama mucho la atención, un día un amigo geógrafo me contaba que como se hacían los planos en ese momento, claro, no era como ahora que podía todo el mundo pues
tener una imagen global del tema, ¿no? Sino que cada uno iba dando un trocito de costa y luego alguien, yo que sé, Ortelius, quien fuera, los ponía juntos y aquello lo que más me llama la atención es que era muy verosímil. Y si no era verosímil, me da igual. Yo cuando estoy viendo un mapa tomado desde un satélite, estoy viendo los mapas de los atlas. Yo además, cuando era pequeña, me gustaban mucho los mapas, los atlas, los animales, esos mapas donde de repente había un animal oversize encima del mapa, un elefante en India, un león en África, lo que fuera, ¿no? Y entonces yo creo que, no sé si es verosímil, ahí está Santiago que nos dirá si es verosímil o no ese animal, pero yo creo que se ajustaba perfectamente a esa invención. Imagínate, que antes estaba hablando de Linnaeus, pero, o sea, llegaba digamos, la pericia inventiva europea a ser tal que se inventaron los pigmeos antes de conocerlos. Y entonces, en un momento determinado, cuando llegan y se los encuentran, les decepcionan porque se los imaginaban más pequeños. O sea, hay crónicas de viaje, yo que es que soy una lectora de crónicas de viaje que me parecen fascinantes, por no hablar, claro, de todo lo que se inventan de África, que es y el propio Linnaeus, porque aunque ordena el mundo, pero se inventa plantas que aún ni, o sea, lo que él cree que van a ser las plantas que van a descubrir. Y entonces yo creo que desde ese punto de vista, yo no sé si podríamos ya, ninguno de nosotros, porque el rinoceronte del bueno de Durero, pues fue el rinoceronte que todo el mundo copió durante muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces yo no sé si cuando me encuentro delante de un rinoceronte real, que no sé si decía hoy, he visto yo un rinoceronte real en algún momento de mi vida y de la India, pero no sé si en realidad puedo ver algo que no es esa imagen de Durero. O sea, yo creo que hace el fake que triunfa más, y no en vano Dalí, capitán de los fakes, se queda prendido de ese rinoceronte. Entonces yo creo que no es que me gustó, pues no lo sé, que aquello parecía, pues parecía en el fondo un animal prehistórico, y yo creo que eso es lo que nos gusta, ¿no? O sea, que nos parecía aquello bastante venido, no de otras tierras, sino de otro tiempo. O sea, yo creo que lo que nos fascina de ese rinoceronte y lo que nos fascina a los rinocerontes es un poco eso que decía Darcanville, ¿no? Que la antigüedad es un país separado del nuestro por un largo intervalo de tiempo o algo así, ¿no? Y yo creo Sí, que el problema es que el rinoceronte no viene de otro sitio, viene de otro tiempo. Y yo creo que ajá. Durero capta eso, esa especie de sentimiento colectivo, ¿no? Bueno, pues todo esto hay en la historia del Rinoceronte del Rey. Hablamos de este libro, El Rinoceronte del Rey, Jesús Marchamalo, Antonio Santos, prólogo de Luis Landero. Ahora nos va a contar Diego sobre este precioso, precioso prólogo de Luis Landero. Pero antes, que tenemos unas imágenes, podemos compartir pantalla, me encanta saber qué se puede hacer para ver, porque claro, el Rinoceronte de Durero este es uno de los bocetos. El rinoceronte de Durero es el rinoceronte que hace Durero 1515 y es copiado hasta la extenuación. Porque yo creo que vamos a tener que contar que ya que no se podía ver el rinoceronte más, Antonio, ya sé que no eres partidario de desvelarlo, pero No, ahora contamos por qué no se pudo ver el rinoceronte, de modo no, que no como lo no cuentes. había rinocerontes, la única manera era copiar el de Durero, y estas son diferentes interpretaciones que durante siglos se hacen a partir del rinoceronte de Durero, que es una de las imágenes icónicas más copiadas en la historia del arte. Me entusiasmó y me sorprendió leer que hasta 1920 en las escuelas alemanas, los libros que hablaban de ciencias naturales, el rinoceronte ¿cómo se llama?, que salía en las imágenes era el rinoceronte de Durero, que, insistimos, lo dibujó sin haberlo visto y se nota. Pero da igual, porque la imagen tiene tanta potencia y tanta verosimilitud que al final digo que es el rinoceronte que de alguna manera ha prevalecido. Tenemos dos imágenes también divertidas porque, a ver, desengañémonos, el rinoceronte se les ahoga en el viaje que le llevan para que lo vea el Papa, y aparecen los despojos en una playa y entonces mandan disecar, aparece la piel, un poco el cuerno, y entonces mandan disecar al rinoceronte y llevárselo al Papa. Y el problema es que, claro, los pobres taxidermistas que tienen que disecar el rinoceronte jamás habían visto un rinoceronte, con lo cual idean lo que ellos
ellos pensaban que era un rinoceronte y hacen una imagen completamente trágica del rinoceronte en cuestión. Hemos encontrado unas imágenes, naturalmente de Ganda disecado no hay, de este león. He apuntado ahora mismo dónde estaba... ¿Dónde estaba el león? Mira, es un león que le regalan a Federico I de Suecia, que se lo traen también de la selva y tal, que se les muere. Y entonces, claro, a la hora de disecar al león, los taxidermistas no tenían claro cómo era un león y entonces, como veis, hacen una figura completamente cómica y completamente sorprendente de este león de Federico I. Está en el castillo de Gripsholm en Suecia, espero haberlo dicho bien, y es un león muy popular en redes sociales porque imaginaos para hacer un meme con esto donde pongas al león has triunfado amplísimamente. Esta es una vista frontal del león y tenemos otra vista lateral del león, ahí lo tenemos, todo lleno del pobre de cicatrices. Bueno, pues algo así debieron llevarle al Papa y no le gustó absolutamente nada aquel rinoceronte que le habían disecado y que no se parecía para nada al rinoceronte que él tenía en la cabeza. Es curioso, Santiago, porque claro, ¿cómo cambia nuestra idea de los animales? ¿Cuántos animales se inventaron en su momento? ¿Cuántas cosas nos hemos encontrado falsificadas y según vamos aprendiendo, vamos cambiando la idea de que de ello, ¿no? Me ha hecho mucha gracia lo del pobre león este. Imagínate lo que debieron hacer con el rinoceronte, los taxidermistas genoveses, ¿no? Claro, bueno, a veces lo que se podía. Además, piensa que en aquella época tampoco la taxidermia estaba muy desarrollada. Ahora hay grandes obras en taxidermia, pero en aquella época pues hacía lo que se podía, ¿no? Entonces, pues bueno, no siempre quedaba muy parecido a lo que era el original. Y si encima pues te lo encontrabas ya en un estado bastante deteriorado, pues era bastante difícil, ¿no? Fíjate que me ha llamado mucho la atención también lo que ha comentado Estrella de que nos llevaba, ese grabado de Durero nos llevaba un poco a tiempos pasados, ¿no? Y es que, curiosamente, hay pinturas rupestres en Europa de rinocerontes, o sea que sí que hubo rinocerontes en Europa. El hombre europeo, digamos, o el ser humano europeo, pues es más exacto, conocía los rinocerontes. Lo que pasa es que los rinocerontes aquellos se extinguieron y entonces esto era algo totalmente nuevo, pero quizás sí que tiene razón Estrella en el que algo nos ha quedado ahí, ¿no? de nuestros ancestros, que nos permitía imaginar estos animales. Y quizás lo bonito y lo fantástico de este grabado de Duero, de que por cierto hay una copia, una de esas múltiples copias que se hicieron, hay una en el archivo del museo, que si algún día podéis acercaros me encantaría que la vierais, pues es que quizás es más fantástico aún que el original, ¿no? Entonces Durero dibujó un rinoceronte aún más fantástico, con lo cual cuando la gente quería reproducir un rinoceronte, oye, mejor el de Durero, que es mucho más bonito, ¿no? Así que bueno, pero sí que es verdad que muchas veces no solo es difícil representar un animal, sobre todo un animal extinto, un animal que ya se ha muerto y que tú no lo has visto vivo, y esto ha pasado mucho con muchos artistas, no solo los de la taxidermia a lo largo de épocas, sino que ahora, también lo comentábamos antes de empezar la retransmisión, que no nos pasará con animales extintos que nunca se han visto, ¿no? ¿Qué cosas pasan? Y recientemente ha habido también casos, por ejemplo, de que se han inventado fósiles juntando unos huesos con otros y tal, y para intentar a lo mejor vender un nuevo descubrimiento cuando en realidad es una mezcla de cosas. Este tipo también de problemas existen en la actualidad y son una dificultad para la ciencia también, ¿no? Para poder identificar correctamente cómo era un animal, cómo se movía, cómo vivía. Un ejemplo también muy bonito que no puedo evitar mencionarte es el que tenemos en el Museo de Ciencias Naturales del megaterio. El megaterio era un perezoso gigante que vivía en Sudamérica en tiempos remotos, y cuando se encontró el esqueleto y se trajo a Europa, se montó en una posición que parecía la más normal, como si fuera un cuadrúpedo, pero que hoy sabemos por otros estudios que probablemente no era su posición normal, ¿no? Entonces ese primer esqueleto de megaterio, de este perezoso gigante, está hoy en el Museo de Ciencias Naturales, lo pueden ver todos los que lo visiten, en esa posición en la que se montó inicialmente pensando que era así, ¿no? Como debía ser el animal, ¿no? Y en realidad pues probablemente estaba erguido, ¿no? Así que bueno, estas cosas pasan, son anécdotas históricas que también nos ayuden a comprender cómo ha ido evolucionando el conocimiento. Oye, perdona Jesús, es que me hace gracia porque sí. nos está viendo, estoy aquí siguiendo al mismo tiempo el Facebook en donde emitimos esto, y está Jordi Serrallonga, es una de las personas que está viendo esta presentación. Jordi Serrallonga, que es autor de Animales Invisibles, un libro que hemos publicado recientemente, en el que precisamente
se hablan de estos animales que bueno, pues han ido desapareciendo, ¿no? Y hay un capítulo dedicado a los animales extintos. Bueno, me acabo de ver Jordi Serrallonga y me ha hecho ilusión, pues estamos hablando aquí de Megaterio y de animales extintos. Pues le mandamos un abrazo, un Un precioso saludo. libro. Iba a hablar también, pero se me olvida, tengo aquí todos los folios por aquí por encima, de los libros de naturaleza que está publicando Nórdica, y este efectivamente es uno de esos preciosos libros que publica Nórdica, que tiene que ver con animales, naturaleza, etcétera. Oye, Antonio, oye, lo de la copia cuando quieras. Nos ha invitado, señores y señoras, Santiago, a ir un día al Museo de Ciencias Naturales, preguntar por él, el director, por favor, que baje y que nos lleve a ver la copia del rinoceronte de Durero. ¡Claro que queremos! En cuanto se le pase el efecto de la segunda dosis a Estrella, destacamos una brigadilla para ver ese grabado, que es el grabado probablemente más reproducido de Durero, tanto que la madera de tanto apretar sobre ella para imprimir el papel se acabó gastando, y el impresor debía retocarlo a mano. O sea, estaba ya tan gastado que tenía que retocarlo a mano. Antonio Santos, ¿cómo ha sido trabajar a partir de un principiante como Durero? Un pintor que digo que no lleva mala carrera, ¿no? ¿Cómo ha sido eso de enfrentarse a Durero e intentar entrar en ese mundo suyo? Porque todos los rinocerontes que aparecen en las ilustraciones de Antonio, todos son este rinoceronte de Durero, y no un rinoceronte real, sino un fake, como dice Estrella, ¿no? Hombre, yo no he pretendido enfrentarme a Durero, ni se me ha pasado por la cabeza. O sea, yo he hecho modestamente lo que he podido y he contado la historia. Pero claro, nada que ver, o sea, nada que ver. De todas maneras, esta parte modesta no puede ser, son unas ilustraciones fabulosas como siempre. Bueno, Y la verdad que son unas ilustraciones, mira, estaba viendo aquí, ojeando de nuevo, y veo que siempre es el rinoceronte de Durero, y hay algunas ilustraciones absolutamente prodigiosas y maravillosas. Estrella está entusiasmada con esta también, le ha Esta es gustado mucho. maravillosa. ¿Sí? quería decir Hay una muchas, cosa, muchas. porque hace tiempo leí un libro, no recuerdo ahora el autor, pero ahondando en lo que ha dicho Santiago, que claro, de la prehistoria conocemos las estructuras óseas, pero nos falta toda la masa muscular de esos animales, que era muy importante. Por eso la reconstrucción de los animales de la prehistoria tiene mucho de creatividad humana, porque claro, no, es imposible saber exactamente cómo eran. Por eso, claro, lo que ha dicho Santiago de que ha habido cambios en la paleontología en este sentido, y lo seguirá habiendo a medida que se avance y se conozca más y mejor, ¿no? Claro, la masa muscular es muy importante. Sin ninguna duda, ¿eh? Además es que es muy difícil, porque mira, ahora se trabaja también mucho en reconstruir a lo mejor las caras de seres humanos a partir de sus cráneos, pero siempre es una reconstrucción que no sabes hasta qué punto es cierta, porque Claro. no solo la masa muscular, que por supuesto, como bien dices, es muy importante, sino luego el pelo, si tenía la piel más oscura o menos oscura, estaba más moreno o menos, si tenía barba o no tenía barba, todo eso se pierde, lógicamente, y no sabes cómo es, no tienes idea. Entonces, al final tienes que tirar un poco, siempre algo de imaginación, como bien dices, tirar un poco también de lo que se conoce de seres parecidos en la actualidad. Hablábamos que a lo mejor de los dinosaurios, pues nos queda un grupo que son las aves, y más o menos pues, nos pueden dar una idea, o incluso, como también he mencionado antes, pinturas rupestres, algunas magníficas, ¿no? Esos bisontes de Altamira, ¿no? Pues nos pueden dar una idea de cómo eran. Pero claro, es una idea, efectivamente tiene mucha razón en que la reconstrucción de seres extintos es muy complicada, tiene siempre algo de imaginación, y no sabemos hasta qué punto son exactas. Lo que dices de las pinturas de Altamira, bueno, por algo se llama la Capilla Sistina del Paleolítico, ¿no? Es que ahí ya está todo. Desde el punto de vista plástico, no sé si estará de acuerdo Estrella, está ya todo. O sea, el conocimiento de la anatomía de los animales
y del movimiento que tenían los individuos que hicieron esas pinturas o esas incisiones, era de una precisión extraordinaria, ¿no? Llegando a jugar incluso con el volumen de la piedra para crear efectos tridimensionales. Es que no se puede llegar ya más lejos en ese sentido. Por eso es la reflexión que nos hacemos cuando se habla de la evolución en el mundo del arte, ¿no? Que, claro, la evolución del mundo del arte no tiene nada que ver con la evolución de la ciencia, ¿no? Esta mañana, Estrella, que por alusiones ahora la dejamos hablar, por supuesto que digo que esta mañana hablábamos de eso, ¿no? De descubrir en los cuadros, cómo los artistas dejan en los cuadros y debemos a lo mejor aprender a mirar ese testimonio de ese momento histórico en el que el artista lo está pintando, ¿no? Es decir, no había fotografía, no había televisión, no había móviles y los artistas eran quienes creaban el mundo a partir de esas imágenes de los cuadros, ¿no? Seguro que tú lo explicas mucho mejor. No Sí, sé si pero lo he conseguido. no solamente creaban el mundo, sino que yo diría que durante mucho tiempo inventaban el mundo. O sea, yo antes Ajá. estaba hablando de los mapas y estaba así como dando unos codazos a los italianos, ¿no? Dice, mejor dicho, dando unos codazos a los flamencos diciendo, bueno, vosotros sí que sí, los italianos, qué pesados son. Pero claro, cuando tú tenías que adaptarte a un canon, y ahí se ve, o sea, tú te vas a Reencuentros, al Museo del Prado o a Sí. Reencuentro y ahí aparece de repente Van der Weyden y aparece del otro lado Fra Angelico. Los italianos no estaban contando el mundo, se lo estaban inventando, porque estaban siempre trabajando a partir de imágenes absolutamente que tenían que casar con un canon, tenían que satisfacer al canon. Y entonces, quiero decir, y por eso tampoco era tan grave de verdad pintar un dinosaurio, Un un rinoceronte sin verlo. no, o sea, da lo mismo. Si es que en realidad, aunque lo vieran, estaban traduciéndolo bueno, a cierta normativa, ¿no? Entonces yo Ajá. creo que nos enseña probablemente más que cómo es el mundo, los distintos modos de ver el mundo. Que yo creo que eso es muy importante, uniéndome a lo que estaba contando por una parte Antonio. Estoy totalmente de acuerdo con las cuevas de Altamira, o bueno, los grandes ciclos iconográficos, si se me permite hablar en estos términos, de la supuesta llamada prehistoria y lo que estaba diciendo Santiago. O sea, hay un mundo ideal que se está pintando pues para satisfacer, digamos, las miradas que se buscan, pero en el fondo toda la representación es eso, representación, ¿no? Pues de todo esto hablamos, sugerimos en este libro donde contamos la historia de Ganda. Hemos visto al principio era el rey, después hay una historia con el elefante, contamos también la historia del artista, el papa, como hemos visto, y finalmente el rinoceronte, donde contamos esta historia trágica del pobre Ganda que muere como tantos otros animales, porque hay que ver que el mundo de la ciencia, de los descubrimientos y de los hallazgos está lleno de historias trágicas de animales que mueren, que les pasa no sé qué, no sé cuántos. El otro día estuvimos hablando del libro de Audubon, un precioso libro que ha publicado también Nórdica Libros, con las imágenes de los pájaros americanos, y hablábamos de cómo Audubon no hacía más que en su diario resaltar a los pájaros que había tiroteado para poder dibujarlos, claro, porque detrás de cada dibujo de Audubon había efectivamente un pájaro al que habían pegado 5 tiros 2 minutos antes para poder copiarlo de forma verosímil, ¿no? Así que ya digo que la historia de Ganda es otra historia trágica de estos animales que al final, bueno, pues tienen esta parte, ya digo, más trágica que tiene que ver también con el descubrimiento científico. Algo más, Diego, porque me decía, vamos a llegar como una cosa de 50 minutos 55 y estamos más o menos en ese tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta de los, ¿cómo se llaman? Televidentes, radioyentes, Zoom asistentes que han tenido la amabilidad de Pues mira, acompañarnos? hay gente que nos está viendo desde Argentina, que dice que nos saludan a todos y que agradecemos a Nórdica la posibilidad de verlos y escucharlos. Hay gente que nos comenta, David Pujante, Belén López, que sois una pareja muy divertida, a Jesús y Antonio, porque nos conocen.
Porque solamente lo han visto así a través de la pantalla, claro. Y también comentan que las ilustraciones son maravillosas. Y Sí. eso sí que es cierto. Y cuando lo veas Estrella en papel, te van a gustar mucho más. Ya, Claro que sí. ya Bueno, queda menos para que llegue el barco. Es la historia de Ganda y es una historia tan fabulosa en tantos aspectos. Que estamos contando a retazos, intentando no desvelar el final de la historia. Es una historia tan fabulosa, tan increíble en tantos aspectos que al final hablamos, Diego, Antonio y yo, de incluir este capítulo final donde explicamos que todo lo que aquí se cuenta es verdad y que todos los protagonistas son protagonistas históricos de primer nivel y explicamos quién es cada uno de ellos: el rey Manuel de Portugal, el venturoso, el descubridor del Imperio I, bueno, el que empezó con el Imperio portugués, para entendernos, Durero, que vamos a contar de Durero que no se sepa, el Papa León X, fue el Papa, uno de los más importantes, por supuesto, y fue el Papa que, por ejemplo, 2 años después se enfrentó a la Reforma luterana, que no es un mal asunto si eres el Papa católico de la Europa de entonces, el elefante que participaba de esa casa de fieras del rey de Portugal, y Ganda, que es con absoluta seguridad, el otro día titulaba un periódico, el rinoceronte más famoso de la historia. No sé si Santiago, Estrella tienen algo más que contar. Con Estrella tenemos un débito y es mandarle un galeón portugués, por favor, con su rinoceronte, que le agradecemos muchísimo que nos haya prestado atención. Me encanta porque no sé cómo vivimos de cerca en Madrid, pero hace un sol espléndido en casa de Estrella y en la mía está diluviando, no sé exactamente. La mía está diluviando, pero hace sol también, o sea que ahí tengo... Pero bueno, estaba cayendo granizo hace 2 minutos y mientras veía Estrella, ya digo, No, es que completamente... hay un rayo ahí raro, pero bueno. Bueno, yo Oye, os quería sugerir una cosa a ambos, Sí. y es que Durero también tiene una liebre. Y yo creo que Claro. debéis de contar la historia de la liebre. Sí. Es una cosa Sí, mucho sí, más sí. casalinga, que dirían los italianos, pero ahí está la liebre que abre nuevos horizontes para investigar. Tiene una liebre y tiene un ala de paloma. Oye, ¿cómo es Durero? Un día hablamos despacio de Durero, porque la verdad es que es uno de los grandes, el autorretrato de Durero. Por cierto, han cambiado en el Museo del Prado esta semana ese reencuentro que señalabas. Estaba el descendimiento estaba el descendimiento a mano izquierda y efectivamente la Anunciación de Fra Angelico a mano derecha, y han cambiado el descendimiento y han puesto otra cosa distinta, yo creo que italiana, no te digo más. Y de repente ya lo han cambiado. Pero bueno, oye, que ¿le ha gustado el libro, Estrella? Sí, claro, que va a decir Estrella, Bueno, que es amiga nuestra de toda. el libro me ha parecido maravilloso. O sea, Sí, la historia me parece, para todos los que todavía no la han leído, aunque has hecho un sí. poquito de spoiler, que yo estaba en He hecho un contra, poquito de spoiler, es un poquito de spoiler, solo un pero poquito. la historia es fascinante. Los personajes, o sea, el modo en que todos estos personajes los han convertido, Jesús y Antonio, realmente en personajes de una película casi, ¿no? Porque era una película la historia del bueno de Ganda. Entonces yo creo que es un placer, es una delicia, las ilustraciones, la historia en sí ha sido maravillosa, pero es maravillosa, pero cómo la habéis vuelto a contar, de verdad, que yo recomiendo que todo el mundo lea el libro y lo vea, que eso yo creo que es un plus. Que lo Gracias. encarguen y les mandamos unos galeones con rinocerontes. Santiago, veo que tiene detrás, sobre su hombro derecho, tiene la cubierta del libro, preciosa también. cubierta, por cierto, y otro rinoceronte. Todos tenemos al final un rinoceronte en casa y es algo que llama la atención, porque la verdad es que tiene algo especial el rinoceronte que le convierte en un animal insólito, fabuloso y en muchos aspectos verdaderamente imaginario, ¿no? Bueno, Digo, Yo no os puedo enseñar el mío porque lo he encerrado en el cuarto de baño y está destrozando la puerta con el cuerno. Pues bueno, es el rinoceronte de Antonio. Bueno. Que digo que es un animal verdaderamente fabuloso. No me extraña que tantos artistas se hayan enamorado de él. Hablábamos de Dalí, efectivamente, pero hablábamos en el Museo de Orsay en París, a la entrada hay un enorme rinoceronte. Se hizo también un rinoceronte para un rey de Sajonia, que hizo ¿cómo se llama esto? Un zoo de porcelana, y el rinoceronte
era otra de estas figuras y tal. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Aceptamos, pero entusiasmados, la idea que nos proponías de ir un día a que nos enseñes el grabado. Mira, Antonio ya está diciendo que llevaremos el grabado de Antonio para dar el cambiazo, si podemos. No te importa, ¿no? Y tal. Y digo que ha sido, como siempre, un placer. Antonio Santos, háblanos del prólogo de Luis Landero, anda. Pues qué decir, a mí me encanta todo lo que escribe Luis. El último libro, El huerto de Emerson, me ha parecido fascinante, de las cosas más bonitas que he leído últimamente. Y es un prólogo escrito con una humanidad y un cariño que es que Luis escribe como es. Él es así. Y entonces... Es un prólogo, digo que es un prólogo precioso, muy, muy generoso, de Luis Landero, entrañabilísimo amigo. Y además digo que es una pieza literaria de primer nivel. Comentábamos esta mañana, Estrella y yo, que hemos hablado un ratito por teléfono, lo bien que escribe Luis Landero y lo prodigioso que es todo esto que cuenta en el prólogo. Le hemos dedicado el libro, se lo hemos dedicado a nuestro querido Luis Landero, grumete de la flota portuguesa, y que dice que ya solamente se embarca con piratas de confianza. Eso nos dijo cuando le encargamos el prólogo y dijo, hombre, cómo no, siendo vosotros los piratas. Y también nos dijo que la próxima vez que quedemos para comer vendrá con su loro en el hombro y con su parche en el ojo. Claro. Antonio, un gusto. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, por contarnos estas historias fabulosas de los animales y del mundo. Estrella, un placer el reencuentro. Gracias por recibirnos en estos días de la convalecencia, esa segunda dosis de AstraZeneca, que espero que no le afecte a todo el mundo. A lo mejor y eso te iba a decir, que estás haciendo ya, pareces un antivacunas a este paso, porque la gente está cerrada. No, es excepcional. No, es excepcional. Solamente le pasa a la gente que da el sol cuando diluvia en el resto de Madrid y cae granizo. O sea, solamente les pasa a ellos. Diego, no sé si tenemos algo más que contar. Un placer, mil gracias a todos. Un gusto, por cierto, publicar en esta editorial que hace unos libros siempre tan bonitos y tan delicados. Y vamos a recomendar a quienes nos han visto, mil gracias, que se acerquen a este rinoceronte del rey para verle si les seduce tanto como a nosotros. Gracias. Encantado de conoceros. Gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego. Chao.